el dolor de ser olvidado. ¿Cuántos se sienten olvidados? El dolor de ser olvidado. El dolor de que otra persona tenga un lugar y que tú acompañes a esa persona, pero tú seas olvidado y esa persona sea puesta en un lugar mucho mejor. Pero tú también has vivido todo lo que esa persona ha vivido. Y esta es una historia de alguien en la Biblia que siento que casi nadie menciona. Y yo quiero hablarles de alguien o presentarles a alguien que se llama Baruch. Baruch. Yo no sé quién, quién conozca a Baruch, quién era él. Bueno, ahí dicen algo importante. Me sentí olvidado por Dios hace mucho tiempo, pero tampoco lo buscaba. Qué fuerte. Y yo quiero que para iniciar nos imaginemos algo. Imaginemos que estamos en medio de una situación difícil o en la que sentimos que todo alrededor se está desmoronando, que todo está como a punto de caerse y que enfrentamos en la vida muchas veces desafíos que en ocasiones son abrumadores para nosotros. Incertidumbre de qué va a pasar en el futuro o esas cargas que parecen demasiado pesadas a la hora de llevar o de cargar. Y en esos momentos de dificultad y de angustia, lo natural para nosotros como seres humanos sería buscar consuelo y dirección para encontrar ese camino correcto sobre nuestras vidas, ¿no? Porque la realidad es que en la vida todos atravesamos temporadas de crisis y duda, donde nos hemos sentido perdidos por alguna razón en nuestra vida, agotados, sin fuerzas, y hay días en los que nuestro cuerpo de pronto sigue avanzando, pero nuestro corazón como que ya se detuvo hace rato. Y hemos hablado acá muchas veces de eso, ¿no? De personas que siguen en el mundo siendo funcionales, salimos allá y somos funcionales y hacemos todas nuestras actividades, pero por dentro estamos detenidos, estamos estancados, estamos cansados, estamos agotados. Y es que pasa así, días en los que nuestro cuerpo sigue avanzando, pero nuestro corazón en algún punto de la vida se detuvo en ese lugar. Y en esos momentos donde eso pasa, se siente necesario encontrar un apoyo, un refugio o alguien que nos recuerde que todavía hay esperanza sobre nuestro corazón, que todavía hay esperanza sobre nuestra vida, sobre lo que pasa con nosotros. Y yo quiero llevarnos a que en esta mañana reflexionemos acerca de su historia. Un hombre del que les dije ahorita, del que poco a poco se habla acá, pero que representa a muchos de los que estamos acá. Personas de pronto fieles, constantes, presentes, pero también cansados, cansadas, trabajadores, trabajadoras en este lugar, pero cansados y cansados. Un hombre que estuvo cerca del propósito, pero al mismo tiempo sintió que todo el peso que él estaba cargando con todo ese peso. Baruch estaba cerca del propósito porque Baruch era el compañero de Jeremías, el que ayudaba a Jeremías. Él estaba cerca del propósito que el Señor había mandado a hacer o a ejecutar de pronto a Jeremías. Pero no era parte, era como un compañero que estaba ahí, que lo acompañaba, que sentía la presión, que sentía cuando menospreciaban a Jeremías, también lo menospreciaban a él, que sentía también esa carga, pero él no era como esa persona que estaba situada en ese primer lugar como Baruch. Entonces, él no era el que estaba enfrente de la situación, no era un hombre conocido. No era esa voz principal, sino el que acompañaba, el que escribía, el que permanecía, el que sostenía en silencio. Entonces, es como cuando tú vas a un lugar y como que hay alguien que está ahí, o tú eres el acompañante de alguien, y como que todo el mundo llegaba a buscar a Jeremías y hacían a un lado a Baruch, y así era su vida. Entonces, él estaba ahí escribiendo, él estaba ahí sosteniendo en silencio, y esa era una batalla con la que él también estaba cargando. Él caminó al lado de Jeremías en esos momentos difíciles, mientras otros solo escuchaban las profecías de parte de Jeremías. Baruch, al contrario, trabajaba o cargaba con el ambiente, con la presión, con el rechazo, con el desgaste, con la temporada difícil. Y esa era una carga que no se veía, pero que lo estaba cansando, lo estaba agotando. Y hay un momento en la historia de Jeremías, en el capítulo 45, y en la Nueva Traducción Viviente se titula Mensaje para Baruch. En ese capítulo, Baruch ya no puede esconder lo que estaba sintiendo dentro de su corazón. Él ya no lo podía entender. Y lo que llevaba guardado dentro de sí comienza a salir. Y nosotros ya hemos hablado acá de esto. Psicológicamente, cuando una persona tiene una carga en su corazón, tiene algo que no ha dicho, sucede una cosa que se llama la implosión sobre nuestra vida. ¿Qué quiere decir la implosión? Que yo me exploto por dentro. Y cuando las cosas suceden a nivel externo, es mucho más fácil reparar que cuando suceden a nivel interno. Entonces, prácticamente Baruch llegó a ese proceso de implosión cuando tuvo que soltar porque se quebró por dentro. La tensión también lo agotó. El cansancio también lo agotó, lo quebró.
Baruc era una persona que estaba todo el tiempo para Jeremías. Todo el tiempo que tenía que estar ahí. Y Jeremías, si lo pensamos un poco más en el tema de relación y comparando con quién era Jeremías, Jeremías lo llamaban el profeta llorón. Y muchas veces yo puedo llegar a pensar que Jeremías estuvo como en muchos momentos o en un momento de estabilidad, que de hecho ya lo hemos hablado acá, y era Baruc quien lo acompañaba en ese momento. Era quien estaba para él. La pregunta era quién. Baruc se hacía la pregunta de quién estaba para él. ¿Quién estaba para él cuando estaba acompañando a Jeremías en todo ese momento? Y quizás esa es una de las partes más humanas de esta historia, porque nadie notó de inmediato lo que Baruc estaba viviendo, porque muchas veces los más cansados son los que menos hacen ruido. No sé cómo estás tú hoy, no sé si estás cansada, cansado, agotado, agotada, pero muchas veces los que más están cansados son los que menos lo dicen, son los que menos lo expresan, los más heridos son los que aún siguen ahí, siguen sirviendo, continúan con su vida, siguen con su vida. Los más vacíos en su corazón son los que siguen con una sonrisa ahí en su rostro. Y de pronto, no sé, tal vez hoy aquí hay personas así. A veces yo he estado así, que seguimos cumpliendo, seguimos llegando a los lugares que tenemos que llegar, seguimos ayudando, seguimos, mira, aparentando que todo está bien, pero dentro llevamos semanas peleando con nosotros mismos, peleando con nuestra realidad, peleando con las cosas que nos están pasando. Y lo más hermoso de esta historia es que Dios no ignoró el cansancio de Baruch. Dios también sabe escuchar los suspiros, el dolor, las lágrimas que nadie más oye. Él también vio cómo en el silencio de Baruch se estaba consumiendo y se acerca a él. Se acerca a Baruch en el momento en el que él se cansó de ser fuerte. Porque no todos los quebrantados nos hemos alejado de Dios o se alejaron de Dios. Algunos simplemente vamos allá agotados. Y muchas veces hemos hablado de las personas que nos hemos alejado. Yo me he alejado de las personas que hemos vivido otra vida, que hemos estado apartados del Señor. Pero casi nunca hablamos de los que sí han permanecido, de los que continúan ahí y que casi nadie nota sus luchas. Y a veces nosotros pensamos que porque una persona va a la iglesia y ya lleva años y años y años, entonces vive una vida correcta y vive una vida bien. Y muchas veces no es así. Muchas veces no se ve de esa manera. Y a través de la historia podemos descubrir que aún en los momentos más pesados de nuestra vida, sigue habiendo una palabra para un corazón que está totalmente desgastado. Y cuando Dios habla, nuestro corazón por lo general vuelve a respirar. Por eso vamos a estudiar y vamos a mirar hoy un poquito la historia de Baruch y cómo fue. Y dice en Jeremías, en el capítulo 45, en el verso 3, dice, tú has dicho, estoy repleto de dificultades. No he sufrido ya lo suficiente y ahora el Señor ha añadido más. Estoy agotado de tanto gemir y cansado y no encuentro un descanso real. Y miren lo que dice acá Baruch. Dice que se le ha añadido y que el Señor le ha añadido más tristeza a su dolor. Está cansado, dice Baruch, estoy cansado. Estoy cansado de estar, ya no aguanto más. Y aparte, cuando he intentado descansar, porque cuando dice y no he hallado descanso, nos da a pensar que él trató de encontrar la manera de descansar, trató de encontrar la manera de parar un tiempo, de llegar a esa de pronto tranquilidad física en su corazón y no la encontró. Dice, no he hallado una forma de descanso. Miren, Baruch expresa con total sinceridad cuál era el estado de su corazón. Y él en ese momento no está hablando desde la fuerza. Él es un Baruch que está hablando desde su cansancio, desde el cansancio que tenía en su corazón. Y cómo se siente abrumado por la carga que lleva y cómo no alcanza a ver una salida de lo que está viviendo. Prácticamente eso es lo que dice dentro de este versículo. No veo una salida, no veo una solución para salir de ese lugar. Y humanamente, ¿qué es eso? Miren, yo creo que muchísimos de los que estamos acá nos hemos sentido de esa manera. Muchísimo nosotros nos hemos sentido así. Creemos que por sentirnos agotados estamos fallando, que por llorar estamos débiles, que por estar cansados entonces hemos perdido la fe. Pero la Biblia nos muestra que hay personas, hombres que fueron reales, de carne y hueso, con emociones reales y quienes atravesaron también temporadas difíciles sobre su vida. Y eso también puede pasar contigo. Entonces Baruch no dijo que había dejado de creer, dijo que estaba cansado. Dijo, estoy cansado. Y hay una gran diferencia entre perder la fe y perder las fuerzas. Muchos hoy, de los que están hoy acá, yo sé que aman a Dios, muchos amamos a Dios. Seguimos orando, seguimos esforzándonos, pero ¿qué pasa cuando hay un corazón que está completamente agotado? No es que nos hayamos rendido,
es que nos cansamos de estar todo ese tiempo en ese silencio. Y la carga de Baruch refleja la carga que muchos sienten hoy en día. Tal vez en esos problemas familiares que nadie entiende. Tal vez llevas presiones económicas que no le cuentas a nadie. Tal vez estás tú sosteniendo emocionalmente a otros mientras que tú te quedaste vacío o vacía por dentro. ¿Eres tú esta persona quien lleva sosteniendo al otro, sosteniendo las cosas del otro, sosteniendo los problemas del otro? Y en medio de eso te estás quedando vacío. Mira, hay personas que llegan a la iglesia sonriendo, pero en el fondo están peleando guerras internas desde hace años, desde hace semanas. Una guerra interna en su corazón. Inclusive yo siempre lo he dicho acá, los servidores, los que animan a otros y que por dentro sienten que ya no pueden más. Y lo más difícil de ciertas cargas es que no siempre se ven. No todas las cargas que son invisibles, no todas las cargas son visibles, perdón. Algunas no vienen ahí como ese yeso que tapa lo que está pasando dentro, no vienen así. Vienen de esa ansiedad que se nota dentro del cuerpo, que se nota dentro de lo que hacemos. Porque no hacen ruido, pero están ahí. Y Baruch, en este caso, estaba rodeado de propósito, pero aún así estaba cansado. ¿Sabes qué? Estar cerca de cosas grandes no te exime de las batallas internas que van a haber en tu corazón. Tú puedes tener un propósito, un plan grande, un plan perfecto, pero eso no te exime de las batallas internas que vas a tener en tu vida. Tú puedes estar sirviendo y aún así sentirte demasiado débil. Tú podrás amar a Dios, pero aún así sentirte agotado. Tú puedes seguir adelante y al mismo tiempo pensar que necesitas ayuda. Y eso nos pasa. La historia de Baruch nos recuerda que Dios no se asusta con la honestidad, porque Baruch viene y le habla, le dice, mira, ya no puedo más con esta carga. Y el Señor no se asusta con esa oración honesta hacia Él. Dios no se va a alejar de ti cuando tú le dices, ya no puedo. Y tal vez este sea el momento para decirle, Señor, yo ya no puedo más. El Señor no rechaza al cansado, al quebrantado, al agotado, al que dice ya no puede más. Al contrario, muchas veces Él comienza a tratar con nosotros justamente cuando nosotros dejamos de aparentar esa fuerza en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros hacemos. Mira, si el Señor no ignoró el llanto y la queja de Baruch, muchos menos va a ignorar el plan, proyecto, propósito y las charlas o las oraciones que tú hayas tenido delante del Señor. Porque Dios sí entendía lo que estaba pasando con Baruch. El mundo no lo veía, el mundo veía, sí, él quería ayudar a Jeremías. Y ya. Pero Dios entendió cuando Baruch le dice, estoy agotado de tanto gemir. Y así mismo, sigue haciéndolo hoy contigo. Mira, tal vez tú también has dicho ahí en silencio, estoy cansada. Y tal vez nadie lo ve, tal vez nadie lo sabe. Tal vez tú sigues ahí funcionando, pero no estás en ese descanso que necesita tu corazón. Y si ese es tu caso, de tú que estás hoy acá, esta palabra es para recordarte que Dios también mira al que sostiene cargas invisibles sobre su vida, que Dios también mira al que cree que lo que le está pasando ya no tiene una validez, ya no tiene sentido, que es algo muy mínimo. El Señor ve todas y cada una de tus cargas y quiere hacer algo con eso. ¿Y sabes qué? No eres menos espiritual por sentirte agotado o por sentirte agotada. No por eso eres menos espiritual. No eres menos fuerte por reconocer cuál es el cansancio que tienes dentro de tu corazón. No eres menos creyente por descansar o por necesitar descansar un poco. A veces también es necesario. Y a veces la mayor señal de pronto de madurez que nosotros podemos tener delante del Señor es dejar de fingir fortaleza. Deja de fingir que tienes fortaleza en tu corazón. Al contrario, ríndete al corazón del Señor, delante de Él, y admítele y dile hoy, Señor, yo necesito que tú me sostengas. Señor, yo necesito que tú tomes el control de mi vida. Señor, yo necesito que tú tomes esto que yo no he podido llevar. Señor, yo necesito que tú tomes esto que se ha ido de mis manos. Necesito, Señor, que tú lo hagas, porque en mis fuerzas no ha sido posible. Y yo algún día lo hablé acá.
Y el Señor un día fue hablando, y es que es necesario reconocer cuál es la debilidad que tú tienes. Porque de nada te sirve saber que hay algo que tienes que cambiar si crees que lo puedes hacer delante inclusive así vamos delante del Señor. Señor, voy a cambiar esto. Pídele ayuda al Señor. Dile, Señor, necesito que seas tú quien lo haga. Necesito que seas tú quien te lleves este dolor. Necesito que seas tú quien me ayude a tomar esta decisión. Toma tú el control. Porque no todos los que están llorando es que están derrotados. Tal vez es que llevas demasiado tiempo siendo fuerte, tú solo y en tus propias fuerzas. Tu llanto no es de derrota. Tu llanto es de esa fortaleza que has demostrado en los momentos de tempestad. Pero adivina qué, que tú no tienes que caminar solo por ese lugar. Y quizás hoy, antes de cambiar las circunstancias, Dios quiere tocar tu interior, tu corazón. Quizás antes de quitar la carga, Dios quiere renovar tus fuerzas. Y quizás antes de abrir esa puerta, el Señor quiere sanar ese corazón que llegó cansado. Porque Él sabe, y lo hemos hablado acá, que no se puede pasar a la siguiente fase si aún hay cosas que no han sido sanadas en la temporada anterior. Así como el Señor lo hizo con Baruc, el que se supone que era uno de los olvidados, también puede hacerlo contigo. ¿Y sabes qué? A Baruc no solo lo consoló Dios. Jeremías 45:1. El profeta Jeremías le dio un mensaje a Baruc, hijo de Nerías, en el 4.º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, después de Baruc, escribió esto. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc. En medio del cansancio que tenía Baruc en ese momento, aparece algo que muchas veces pasa desapercibido en esto. Y es que Baruc no estuvo solo en ese momento. Él no estuvo solo. En ese momento donde su corazón estaba agotado, cansado, entristecido, donde su corazón se había llenado de ruido, donde comenzó a rendirse, había una voz cerca de él. Y esa era la voz de Jeremías. ¿Sabes qué? Mira, hay temporadas donde Dios no va a responder de primeras, o que no responde con esos cambios externos sobre nuestra vida, pero sí pone personas cercanas y correctas cerca de nosotros. Porque a veces queremos que Dios quite la carga sobre nuestra vida, y a veces ese es el mayor anhelo que nosotros tenemos ahí en nuestro corazón. Que Dios venga y quite la carga, que Dios venga y cierre el problema, que Dios venga y abre la puerta, que Dios venga y cambie la circunstancia. Pero en ocasiones lo primero que envía es una voz que te sostenga mientras tú sigues caminando, mientras tú continúas caminando. Y Jeremías no llegó como alguien que desconocía el dolor. Jeremías ya lo conocía, y ya lo hemos hablado acá a Jeremías, hemos hablado de cómo él se sintió en su momento de tribulación. Él conocía también todo esto. Conocía las lágrimas, Jeremías conocía el rechazo, Jeremías conocía la oposición, Jeremías conocía los momentos oscuros. Él no era un hombre que estaba hablando desde la comodidad de la vida, porque se siente distinto, ¿no? Y lo hemos hablado acá y lo hemos mencionado también acá muchas veces. No es lo mismo que aparezca una persona que aparentemente ha tenido todo en su vida y te diga, ay, ¿sabes qué? Tranquilo, todo va a estar bien. Y humanamente nosotros muchas veces ante eso decimos, pues ¿cómo te atreves a decir eso si tú has tenido una vida buena toda tu vida? Pero cuando es alguien que también ha vivido, o que nosotros sabemos que también ha pasado por procesos como esos, empatizamos. Por eso es que psicológicamente nosotros nos sentimos atraídos en relaciones con amistades, con personas que tienen esa misma historia de nosotros. Cuando nosotros analizamos historias, analizamos vivencias con una persona, sentimos cierta relación, cierta como cercanía con personas que han vivido lo mismo que nosotros. Entonces cuando Jeremías viene y le habla a Baruc, él entiende que era alguien que también había pasado por esas noches difíciles y dolorosas en algún momento o en algún punto de su vida, y él lo entendió, él lo pudo ver en ese momento, él entendió lo que estaba pasando. Y ¿sabes qué valioso es cuando quien te habla no lo hace desde algo que está puesto por allí, sino cuando te habla desde esas heridas, desde esos procesos que también han sido vividos? Hay unos consejos que se sienten
le digo yo como una teoría sobre nosotros, algo que está ahí puesto sobre sí y ya. Pero hay otros consejos que sostienen nuestro corazón y que sostienen nuestra vida. Personas que nos pueden hablar desde el quebranto y esa situación toca un poquito más nuestro corazón. Y Baruch estaba así. Él necesitaba escuchar. Él necesitaba escuchar algo en medio de su agotamiento, de lo que sentía. No necesariamente era una explicación completa y una respuesta a todo. No. A veces cuando estamos cansados, lo que nosotros necesitamos no es un discurso largo y ya. Una voz que calme, una voz segura, que nos recuerde que todavía podemos seguir. Y no es una voz con soluciones, ¿no? Porque cuando tú tienes a alguien que a veces simplemente te escuche lo que tú tienes para decir, al final dices, ¿sabes qué? Gracias. Gracias por esto. No sé a cuántos les ha pasado, pero hay momentos donde uno necesita que te resuelvan la vida en una conversación. Solo necesitamos sentarnos con alguien que nos escuche sin juzgar, con alguien que no minimice el dolor que nosotros estamos sintiendo, con alguien que con su sola presencia nos recuerde que no todo está perdido sobre nuestra vida. Por eso, una de las mayores estrategias que tiene el enemigo sobre nosotros es aislar a las personas cansadas, hacerles creer que nadie entenderá lo que sienten. Y eso pasa. Las personas que están cansadas, agotadas, que se sienten menospreciadas, que se sienten no entendidas, así es como el enemigo trabaja, los aleja de ese propósito que él tiene para ustedes, para nosotros. Entonces el enemigo es como si viniera acá y nos hablara y nos dijera, ¿sabes qué? Es mejor callar, es mejor que te encierres, es mejor que vivas este proceso de dolor solo, sola, es mejor que finjas que todo está bien. Y lo que pasa con el aislamiento y el cansancio es que agranda más y más los pensamientos. Los agranda mucho más. Entonces, lo que en compañía muchas veces tú puedes procesar, porque le puedes contar a alguien el dolor que tienes en tu corazón, en la soledad, muchas veces se distorsiona. Porque son las conversaciones que yo tengo con mis pensamientos, muchas veces salidos de una verdadera realidad. Porque a cuántos no les ha pasado. A mí, por lo menos, me pasa en muchas ocasiones que hay un problema, que hay una situación, y lo que mi pensamiento me dice en el momento es como si agrandara más el problema. Mira, y ahora va a pasar esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y se agranda el pensamiento. Entonces, si tú conversas con tus pensamientos, que inclusive vienen a autosabotear tu vida, pues se siente más difícil, se siente más distorsionado el ambiente, se siente un problema mucho más grande del que me quiero ahogar. Cuando tú hablas con alguien y esa persona te escucha, no te minimiza y te dice, lo que yo pienso es esto. O a veces con solo escuchar, baja y se procesa un poquito más ese dolor. Y quizá Baruch pudo haber guardado todo eso por dentro durante mucho tiempo, como lo hacen muchas personas hoy. Sonreír por fuera, hacer como que todo está bien por fuera, seguir trabajando, continuar viviendo, pero por dentro vacío, agotado, cansado. Aquí no era un problema con Jeremías, aquí no era un problema con que a Jeremías le toca la mejor parte o a Jeremías, no. Era que él estaba cansado porque él también estaba sosteniendo esto. Él también sostenía eso, él también sostuvo a Jeremías mucho tiempo. Pero en algún momento su cansancio viene y encuentra una voz sobre su vida. Y eso es un regalo. Es un regalo encontrar una voz correcta en una temporada que es incorrecta para nosotros. Y aquí viene un poco el tema que hablábamos la semana pasada de elegir cuál es la persona con la que yo estoy caminando. Porque si la persona con la que yo elijo caminar, si la persona, el amigo, la amiga, las personas con las que yo decido relacionarme, ayudan a alimentar ese pensamiento negativo que yo tengo, que muchas veces pasa, pues probablemente mi vida se va a ir más abajo, más al túnel. Pero cuando yo tengo a alguien que me sostiene, puedo procesar un poquito mejor mi corazón. Y aquí no se trata de necesitar una multitud de personas a nuestro lado. No se trata de eso. A veces necesitamos a una persona enviada por el Señor en una conversación y mira, acá no se soluciona el problema. Pero vuelve un poco el tema de ayer, la paz que puede llegar a nuestra vida. Una palabra a tiempo, un abrazo que es sincero, que es inesperado, pero que es sincero para nuestra vida. La presencia de alguien que no juzga, que te acompaña. No sé de qué personas te estás rodeando tú hoy, pero tal vez muchos estamos rodeados de gente, pero no de consuelo. De contactos, pero no tenemos una real cobertura. De conversaciones diarias, porque podemos tener muchas conversaciones diarias, pero sin alguien con quien ser verdaderos.
con quién hablar de lo que realmente sentimos en nuestro corazón. Y eso pesa, ¿sabes? Porque no siempre duele estar solo físicamente. A veces lo que duele es sentirnos solos estando acompañados. Eso duele más. Cuando yo me siento solo o sola, estando acompañada o acompañado de un montón de personas que están a mi alrededor. Entonces Jeremías nos recuerda la importancia de estar cerca de personas que van a alimentar nuestra fe y no el miedo, de personas que te acerquen a Dios y no al desánimo más de tu vida, de personas que sepan guardar silencio cuando haga falta y hablar cuando sea necesario hablar. ¿Y sabes qué? Que acá siempre vamos para ambos lados, porque quizás llegará un momento en el que nosotros tenemos que ser esa voz para alguien más. Hay algo que yo le preguntaba a las personas cuando estaban en el anterior trabajo y les dije un día, y ya le preguntaron a su compañero, ¿cómo está su vida? ¿Ya le preguntaste a tu compañero cómo está? Porque a veces usualmente en los trabajos es buenos días y ya. Y no preguntamos. Y hay personas cerca de nosotros sonriéndonos, pero pidiendo ayuda, sin necesidad de hablar. Necesitando ayuda. Porque ya lo hemos hablado acá, y la mayoría de veces en las que estamos cansados o el cansancio no se anuncia a los demás. Esas vidas que están ahí apagadas en silencio. Y a veces Dios usa a personas para cargar con esos consuelos que necesitamos en nuestra vida. Entonces, en este apartado, la pregunta no es quién te está sosteniendo a ti, sino si a quién podrías tú sostener. Mire, una vez alguien me dijo que no era servidor porque no estaba en la alabanza, ni en la iglesia, ni hacía esto. Tú puedes ser servidor, dijo mi pastor, en todo momento de tu vida. Y una palabra dicha a tiempo puede evitar que alguien a tu alrededor se rinda por dentro. En Jeremías 29:11 nos dice que yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar, planes de paz y no de mal. Para darles a ustedes el fin que tanto esperan. ¿Sabes algo? Una de las cosas más difíciles cuando una persona está cansada no es solamente lo que está viviendo, es lo que empieza a pensar esa persona. Porque usualmente, cuando nuestro corazón empieza a cansarse y a desgastarse, la mente también se nubla. Y donde antes había claridad, ahora empieza a haber confusión. Empiezan a haber preguntas, incertidumbre. Y eso nos pasa a muchos de los que estamos acá. No siempre la prueba es lo que más golpea nuestra vida, sino esa sensación de no haber o de no saber qué hacer en ese momento donde estábamos en medio de esa situación. Y en medio de esos momentos, la promesa de Dios se vuelve necesaria a nuestros pensamientos. Porque mira, mientras nosotros vemos el caos, Dios sigue viendo un camino. Mientras tú ves el retraso, Dios sigue viendo un propósito para ti. Mientras tú piensas por dentro que todo se detuvo, Dios sigue trabajando en silencio contigo. Pero muchas veces nuestros pensamientos nublan la promesa de un Dios que está en control de todas las cosas, que dice, yo sé muy bien cuáles son los planes que tengo para ti. La promesa que se pone en ese lugar no nació para personas que tenían todo resuelto. Mira, Jeremías dijo esto en este capítulo 29, cuando en 10 capítulos más atrás, creo que en el capítulo 19, Jeremías le había dicho al Señor, mira, me cansé de esto, me engañaste y aquí estoy. Esta gente no aprende, se está burlando de mí. Yo deseo que en el momento que mi mamá nunca me hubiera tenido en su vientre y nunca más quiero volver a celebrar mi fecha de cumpleaños. Nunca más quiero volver a celebrar cada año que pasa conmigo. Era un Jeremías agotado, cansado, pero luego en el capítulo 29 dice, ay Señor, ¿sabes qué? Yo sé, tú sabes muy bien los planes que tienes para mí. Entonces esto no es para el que tiene una vida resuelta completamente.
Esto es para personas en temporadas difíciles, personas con temporadas de dolor, de incertidumbre, de preguntas sin tener una respuesta. Este versículo sí, es la muestra de que Dios muchas veces habla sobre nuestro futuro cuando nosotros todavía estamos peleando por el presente. Así es Dios. Nosotros llorando por el hoy y Él viendo el mañana y diciendo, mañana todo va a estar bien. Tú y yo pensando que este es el final y Él te está diciendo hoy que estás en parte del camino que Él tiene para ti. Baruch se sentía desanimado. Él de pronto pensó que todo el esfuerzo que había hecho había sido en vano. De pronto en algún momento él llegó a creer que tanto desgaste no estaba produciendo nada, al igual que Jeremías. Jeremías ya lo había visto en la temporada pasada. Y es que así se siente el proceso. A veces los procesos se sienten como si diéramos mucho y avanzáramos muy poco. Pero aunque él no lo veía, Dios ya estaba tejiendo los planes. Y a veces decimos, ¿por qué no encuentro al Señor en medio de la lluvia y de la tormenta? Porque Él ya te dio la fuerza para pasar ese lugar. Y en el momento en el que tú sientes el silencio de Dios, es porque Él está trabajando allá, en ese futuro, en lo que Él tiene para ti. Mira, yo sé que hay personas acá que siguen caminando, pero que sienten que por dentro todo se apagó. Tal vez hay personas acá que ya dejaron de emocionarse sobre la vida. Tal vez tú dejaste de esperar algo bueno sobre ti. Tal vez tú dejaste de creer que todavía podía pasar algo distinto sobre tu vida. Tal vez la rutina endureció nuestro corazón. Las decepciones tal vez enfriaron tu vida, enfriaron tu anhelo, enfriaron tu conciencia. Y tal vez el cansancio te robó la ilusión de un futuro mejor para tu vida. El tema es que cuando una persona pierde la esperanza, aunque sigamos de pie, aunque sigamos funcionando sobre nuestra vida, por dentro estamos muertos, agotados, cansados. Pero Dios no solo te está prometiendo que va a resolver las cosas, sino que además te dice que lo primero que Él viene a restaurar sobre ti es la esperanza. Porque cuando la esperanza realmente se revive en nosotros, esas fuerzas empiezan nuevamente como a tomar pulso sobre nuestra vida, a volver poco a poco. ¿Sabes qué pasa con esta promesa que hace el Señor en el capítulo 29 de Jeremías? Que te recuerda hoy a ti. Mira, yo no sé qué estés viviendo tú en este momento, pero lo que sí sé es que esta promesa te recuerda que esta temporada por la que tú estás pasando no define tu destino, y que lo que hoy te duele no significa que siempre tenga que doler, que lo que hoy no entiendes no significa que nunca va a tener sentido después, y que lo que hoy a ti te parece una pérdida o el camino hacia el final es lo que está revelando el propósito que Dios tiene para ti. Eso es lo que pasa. Hay capítulos de nuestra vida que mientras los estamos pasando y los estamos abordando se van a sentir confusos, claro que sí. Pero cuando tú miras atrás, cuando tú volteas a mirar atrás, te das cuenta que todo proceso es necesario, que toda cosa que tú has pasado ha sido necesaria y que en realidad la persona que tú eres hoy se dio a causa de lo que tú eras antes. Y sí, hay errores que cometimos. Lo podemos decir acá. Mi vida ha estado llena de errores y son consecuencias que hoy han venido sobre mi vida. Pero esas mismas decisiones te han enseñado lo que tú no vas a hacer mañana, lo que tú no vas a volver a permitir, lo que tú no vas a volver a hacer. Mira, quizás hoy, acá, y lo he repetido todos estos días, no se necesita una explicación completa, compleja y larga. Quizás necesitamos recordar que Dios no improvisa. Nosotros a veces improvisamos en la vida a ver qué pasa, pero Dios no improvisa con sus hijos. Él no improvisa. Y que aunque nosotros muchas veces no entendamos el mapa, no significa que Él perdió la dirección del caminar de nuestra vida. ¿Y sabes qué? Aunque hoy, en este momento y en este lugar, hayan preguntas que nosotros nos estemos haciendo y sintamos que en medio de esas preguntas hay un cielo silencioso, hay un camino incierto,
no significa que la promesa no siga en pie, porque Dios todavía está pensando en ti. Dios todavía mira más adelante de lo que tú alcanzas a ver, y Dios no ha terminado lo que Él dijo que había comenzado sobre tu vida. Y de pronto hoy tú no entiendes el proceso, pero eso no ha cancelado la promesa que el Señor dijo que iba a hacer sobre tu vida. Mira, tal vez la reflexión que nos podemos llevar hoy no es si Dios tiene planes, porque para mí eso ya está claro. Dios sí tiene un plan. La verdadera lucha acá es si en medio del cansancio todavía nos atrevemos a creer que Él tiene un plan sobre nuestro corazón. Isaías 40:31. Pero aquellos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, y nos levantaremos como águilas que corren y no se cansan, que caminan y no se fatigan. Hay algo que el cansancio quiere venir a robar, y es la esperanza sobre nuestro corazón. Porque muchas veces una persona no se rinde cuando pierde sus fuerzas. La persona realmente se rinde cuando piensa y cree que ya no vale la pena seguir. Mira, tú puedes no tener fuerzas, tú puedes no tener ganas, pero si tú sabes que eso te va a servir, tú sigues y sacas fuerzas de donde no las tienes. Pero cuando tu mente se convence de que no vale la pena continuar, en ese momento sí, tú te detienes. Cuando tú piensas que nada va a cambiar, cuando tú comienzas a creer que todo siempre será igual. Por eso la esperanza sobre nuestras vidas es tan importante. La esperanza no elimina la batalla, pero nos da las razones para poder atravesar ese camino de batalla. Te da las razones para no vencerte y para lanzarte hacia el lugar. Ella no va a cambiar los problemas de inmediato, pero nos va a recordar que el día de mañana se puede solucionar y puede pasar algo diferente. Y eso era lo que Baruch en este capítulo necesitaba recuperar. Acá no era solamente cuestión de un descanso físico sobre su vida. Acá no era solamente una pausa emocional que muchas veces nosotros creemos. No era solamente eso. Baruch necesitaba volver a creer que todavía había algo por delante. Porque cuando una persona se cansa por mucho tiempo, empezamos a vivir por obligación y no por la expectativa de nuestra vida. Vamos a seguir caminando, pero sin ilusión. Vas a seguir cumpliendo, pero sin la alegría. Vas a seguir presente en un lugar, pero por dentro desconectado o desconectada. Y hay personas así hoy. Yo no sé a qué horas te levantes, pero hay personas acá que se levantan temprano, que cumplen con todas las responsabilidades, que sonríen, que ayudan a los otros, que responden mensajes, que hacen lo que tienen que hacer en su momento. Pero por dentro hace tiempo dejaron de emocionarse por algo bueno sobre sus vidas. Yo no sé si tú hoy eres esa persona. Si dejaste de tenerle amor a la vida, si dejaste de emocionarte por la vida, si ahora vives tu vida pensando que eso es lo que te tocó vivir y que así es como tienes que acostumbrarte a vivir. Julie, eso no es lo que el Señor tiene para ti. Hay algo mucho más grande. Eso que sientes hoy, eso que sentimos hoy es agotamiento. El cansancio no se ve siempre como esas lágrimas. ¿Sabes cómo se ve? Como la indiferencia, como la falta de ánimo, como sentir, como si la vida siguiera funcionando, pero por inercia. Y esos son momentos a veces para analizarnos, porque a veces no nos preguntamos a nosotros mismos cómo estoy viviendo la vida. ¿Realmente le estoy encontrando un sentido? Pregúntatelo tú ahí, porque a veces estamos así, como lo he repetido muchas veces acá, funcionando sobre esta vida, sobre este mundo, pero realmente hay algo acá en tu corazón que ame la vida, que ame lo que haces, que ame las cosas a las que tú te dedicas, que ame la historia que estás viviendo. ¿O estás cansado y viviendo solamente por la inercia? Porque es lo que tengo que hacer, porque tengo que levantarme, porque tengo que comer, porque tengo que trabajar, porque tengo que contestar este mensaje. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Porque aunque este mundo terrenal en el que vamos a vivir vaya a ser de corto tiempo, no significa que Dios nos haya traído a este lugar simplemente a vivir por inercia. Al contrario, hay un propósito en medio de esta vida, y el camino a esa eternidad con el Señor debería ser en gozo y en plena libertad. ¿Cómo lo estás haciendo tú? Por eso es que Dios no quiere darnos fuerzas solamente para seguir. Él quiere devolverte la capacidad de esperar algo bueno otra vez sobre tu vida. Porque lo que pasa es que hay personas, después de tantas decepciones, que dejaron de esperar para no volver a sufrir. Hay personas que dejaron de ilusionarse para no tener que frustrarnos en el camino.
que cerraron de pronto su corazón por miedo a la herida del después, de lo que va a pasar después. Y yo no sé si ese sea tu caso o tu historia. El problema es que vivir sin esperanza también te va a cansar. También cansa. Mira, Baruch posiblemente o probablemente no necesitaba que le explicaran todo de su proceso. Él necesitaba que algo dentro de él quisiera volver a levantarse. Y así trabaja Dios muchas veces. Él no cambia todo por fuera de inmediato, pero hay algo que renueva dentro de tu corazón. Empieza en tu interior, cuando toca tu fe, cuando sana tu ánimo, cuando enciende una chispa pequeñita ahí donde parecía que no quedaba nada sobre tu vida. Y desde ese lugar es donde empieza una restauración, a veces silenciosa, pero que pasa sobre tu vida. La renovación que Dios trae a tu corazón no siempre va a ser con ruido, Yuli. A veces llega en ese silencio y aún en medio del caos. Cuando tienes las fuerzas para levantarte en otro día más y no saber cómo. Cuando oras después de mucho tiempo sin haber buscado al Señor. Es como ese respiro después de semanas pesadas y la decisión de, ¿sabes qué? Voy a continuar. Voy a seguir. Y eso también es renovación. Muchos esperamos sentir algo espectacular para creer que Dios nos está levantando. Pero a veces el milagro comienza con lo pequeño. Después de que vuelves a intentarlo, cuando vuelves a confiar poco a poco, cuando vuelves a sonreír, pero de verdad, cuando vuelves a pensar que quizás no todo terminó. Y es así. Quizás no es que todo terminó. Hoy, yo no sé cómo te sientas hoy, pero quizás tú pensabas que estabas destruido y destruida. Y el Señor te está diciendo hoy que tal vez solo estabas desgastado o desgastada un poco. Que no estás perdido ni perdida. Que has estado cansado y que no se apagó ningún propósito en ti. Que lo que necesitas es renovar tus fuerzas. No se ha apagado dentro de ti nada. Solo necesitas renovar tus fuerzas. Y la palabra dice así, que la promesa es que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. No dice que el resto o lo último que te queda, dice nuevas. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe renovar aquello que parecía consumido sobre tu vida. Y esta palabra ya la hemos hablado acá, este versículo ya lo hemos estudiado acá, el de renovar esas fuerzas como las águilas, para caminar y no cansarse, para correr y no fatigarse. Cuando el Señor renueva las fuerzas de las águilas, o un águila en realidad, cuando va y empieza a renovar esas fuerzas sobre su vida, pasa por un proceso un poco silencioso, donde prácticamente sus plumas empiezan a caer, una tras otra, y luego se empiezan a renovar, empiezan a salir esas nuevas alas, esas nuevas plumas, perdón. Y alguna vez leí que en medio de la tormenta, cuando el águila tiene sus plumas recién renovadas, ella se lanza hacia arriba, en medio de la tormenta. Es decir, que cuando todos los animales en la selva, en medio de la tormenta, están corriendo a buscar un lugar para poder esconderse en ese sitio o estar en ese lugar, protegerse en ese sitio, el águila sale en medio de la tormenta. Porque sus fuerzas o sus alas reciben mucha más fuerza cuando ella sale con lo que viene en contra. La lluvia se siente pesada sobre ella, pero ella sabe que esa tormenta la va a hacer mucho más fuerte cuando ella vuela sobre eso. El Señor va a levantar lo que tú sientes hoy que está estancado. El Señor te va a hacer respirar nuevamente donde tú sentías que ya había un final. Pero para eso necesitas tomar la decisión de pasar el proceso de la tormenta, porque en ese lugar
es donde tus alas se vuelven más fuertes. Es en ese lugar. Entonces hoy, la reflexión no es cuánto te queda, sino en qué o en quién estás tú descansando hoy. Porque a veces hay cansancios que se resuelven cuando nuestra vida vuelve a descansar en Dios. Y sabes algo, mira, tal vez hoy tú estás intentando seguir con disciplina, con voluntad y con esfuerzo. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. La disciplina, el esfuerzo y la voluntad son necesarios. Pero cuando tú llevas esas tres cosas elementales y Dios no está en la ecuación, esas fuerzas se van a acabar. Pero cuando tú vas con el Señor, aparece la disciplina, la fuerza y la voluntad sostenidas por Él. Cuando vas con esos tres, solo o sola, todo pesa más. Por eso, a veces, nuestro cambio solo sucede con la fuente correcta. Hay cargas que solamente van a cambiar con la fuente correcta. Y tal vez hoy, acá no se trata de quién corre más rápido. Aquí no se trata de quién es el que está en ese primer lugar, en el caso de Jeremías y Baruc. Quizás hoy lo que necesitas es volver a esperar en Él, en su tiempo y en su forma y en su manera. Y cuando Él llega, la esperanza sobre tu vida empieza a aparecer y va a haber algo que va a empezar a levantarse. ¿Sabes por qué? Porque Él da poder a los indefensos y le da la fortaleza a los débiles, dice Isaías 40:29. Mira, una de las cosas que más desgasta a una persona es sentir que está dando todo y aún así sigue vacío o vacía. Es levantarse todos los días, cumplir con todo y aún así sentirse sin energía. Y eso, volviendo al tema de Baruc, fue lo que sintió ahí. Baruc era un hombre constante, era un hombre cercano al propósito, pero también Baruc era humano y sintió el agotamiento y el dolor. Y por eso es que la Biblia nos muestra a Baruc como alguien que no era perfecto, ni que nunca se quebró, sino como alguien real, que llegó a su límite, así como tal vez tú hoy llegaste a tu límite. Y vuelvo y lo repito, el cansancio no se siente por fuera, a veces es por dentro. No sé en dónde, en tu iglesia, en tu casa, con tus amigos, en tu trabajo. ¿Cómo estás por dentro? ¿Cómo estás tú hoy por dentro? Pero la palabra de Dios lo dice, que le da poder al indefenso y fortaleza a los débiles. Y eso es lo que Él hace contigo. El Señor no se aparta con aquel que llega cansado, se acerca más. Y yo no sé tú, o yo no sé si alguien te enseñó que tenías que verte fuerte para que Dios te usara. La Biblia muestra otra cosa. Dios trabaja con esas personas aunque se sientan agotadas, cansadas, incapaces, indefensos, débiles. Y está mostrado en la Biblia. Gedeón es otro ejemplo claro de lo que el Señor hace con una persona que se siente débil, con una persona que se siente olvidada. ¿Y qué hizo Gedeón? No fue y rescató, no fue el que tomó el liderazgo en ese momento y aún así le decía al Señor, muéstrame que si eres tú, muéstrame que sí voy a poder. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor fue paciente con él, ¿sabes por qué? Porque él conocía el corazón de Gedeón, él sabía cuán quebrado estaba su corazón. Y la primera conversación prácticamente que Gedeón tiene con este ángel es decirle, ¿sabes qué, Señor? Es que mi familia, es la que menos valor tiene y yo soy el que menos van a ver en mi familia. Sin embargo, el ángel le dice, igual a ti es a quien te voy a escoger, levántate. Y lo hizo. Y no lo hizo ni con 10,000 hombres. Le minimizó inclusive la cantidad de soldados que Gedeón llevaba porque él lo hacía desde la inseguridad, desde el miedo. El Señor le dijo, no, porque ahí es donde Dios trabaja, en gente que cree que no tiene fuerzas, en gente que se cree indefensa.
Dios no solo está viendo lo que tú haces. Dios ve cómo estás tú. Él ve ese esfuerzo que nadie aplaude. Él ve eso que nadie conoce. Él ve tus lágrimas. Él conoce ese punto exacto donde te sientes débil y la necesidad sobre tu vida. Y hoy te abraza, Guada. Entonces quizás hoy has intentado seguir con disciplina, con responsabilidad. Y vuelvo y te lo digo, eso ayuda por un tiempo. Pero hay una especie o una serie de desgaste que solamente Dios puede tocar y solamente Dios puede restaurar. Y cuando Dios trae fuerzas nuevas sobre nuestra vida, no cambia todo a nuestro alrededor, pero sí empiezas a cambiar lo que sucede dentro de ti. Porque así es Dios y lo hemos mencionado muchas veces acá. Lo que Dios restaura no es la circunstancia. A veces lo que Dios restaura es ese corazón que está enfrentando esa circunstancia. Tu corazón. Si Baruch fue escuchado en medio de su cansancio, también hoy cualquiera que tenga su corazón cansado en este momento puede ser levantado y renovado por Dios. Mira, durante esta mañana vimos a Baruch como un hombre cansado, cargado, golpeado y sin fuerzas para seguir como antes lo estaba haciendo. Él no era un hombre malo, ni un hombre sin fe, ni un hombre lejos de Dios. Era una persona buena que llegó a su límite. Y por eso al principio lo decía. Muchas veces pensamos que los que están cansados son aquellos que ya se alejaron y que están lejos y que nunca oran y que ellos también se cansan. Pero hoy es para el que se ha sostenido, sigue orando, sigue buscando. Y llegó a su límite. Por eso la historia de Baruch me pareció importante, porque muestra que una persona puede seguir cumpliendo todo por fuera, pero estar necesitando ayuda por dentro. Y que aún en esos momentos, Dios no se olvida de nosotros. Dios escuchó lo que nadie más escuchaba. Dios vio lo que otros no estaban viendo y entendió el dolor de un hombre que quizás para muchos solo estaba cumpliendo su función, pero para Dios era un corazón importante. Para Dios tú no eres solo lo que haces. No eres solo el que sirve, el que trabaja, el que resuelve, la que ayuda, el que sostiene, la que sostiene. Para Dios eres una persona. Para Dios eres un corazón. Para Dios eres su hijo y su hija. Para Dios eres alguien que necesita cuidado, descanso y nuevas fuerzas. Mira, quizás hoy algunos acá llegaron pensando que tenían que seguir aguantando un poco más. No sé. Quizás tú hoy llegaste acá pensando que debías seguir, que debes seguir callando lo que sientes, lo que siente tu corazón. Quizás tú llegaste hoy acá pensando que tienes que ser fuerte para los demás, para los otros. Pero esta historia nos recuerda que también se vale reconocer el cansancio. También se vale decir, ya no puedo seguir, siento que ya no puedo continuar. También se vale buscar a Dios en medio de la debilidad. Lo más peligroso sobre la vida no es cansarse. Lo más peligroso es acostumbrarse a vivir cansado y pensar que eso es normal, que a eso vinimos a este mundo. Y hay personas que llevan tiempo mal, que creen y siguen pensando que ya les tocó vivir de esa manera, sin descanso, sin alegría. Como lo que le decimos muchas veces, sobreviviendo. Pero eso no fue lo que Dios pensó para ti. Y tú no necesitas demostrar nada. Aquí le estás demostrando cosas. Tú necesitas admitir que estás cansada o cansado. Y cuando una persona reconoce su cansancio delante de Dios, muchas veces ahí es donde empieza ese verdadero cambio sobre tu vida.